Hoy empezamos con buenas noticias. Hablaremos de las hipotecas al 100% que se están concediendo actualmente. También comentaremos las recientes bajadas de los tipos de interés y por qué es buen momento para comprar. El gobierno promete a Bruselas tener listo el fondo ICO para invertir en vivienda asequible. Hablaremos, como no, de la huelga de alquileres que se quiere hacer y las manifestaciones y comentaremos un poco qué opinamos. Empezamos. Bienvenidos de nuevo al 14º episodio de nuestro podcast de Ya Real Estate. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, un episodio más y hoy traemos buenas noticias. Eso parece que hablamos de hipotecas, ¿no? Bueno, de varios temas, aspectos positivos, luego también habrá la parte mala, ¿no? Cosas Como siempre. como siempre, que nunca faltan, pero bueno, de entrada empezamos hablando con noticias positivas, ¿no? Eso es, y traigo tres cosas que creo que afectan mucho, sobre todo a los jóvenes, como algo positivo, que son las hipotecas. Y las hipotecas al 100%. Están dando hipotecas al 100%. Sí que es verdad que, bueno, que nos dice mucha gente que a través de brokers, que gente que busca soluciones muchas veces se pueden conseguir, pero en este caso hablamos de una entidad financiera que no nos patrocina, simplemente hemos visto la noticia y que por eso lo comentamos, que directamente pues están concediendo hipotecas al 100%, ¿no? Eso es, y la entidad financiera es ING. ING siempre se ha caracterizado hace tiempo de financiar al 90%, era algo muy habitual, y ahora, pues dada la situación, yo creo, esto ya es opinión propia, yo creo que se están adaptando a lo que necesitan los jóvenes, y es decir, ¿qué necesitan? No tienen el dinero para la entrada, vamos a empezar a financiar al 100%. ¿Qué requisitos tienen? Lo máximo que se podrá financiar será hasta 400.000 euros. No podrá exceder los 30 años de vida que tenga la hipoteca. Y los intereses, aquí es algo interesante como dato, ya diciendo la noticia, tendrá una rebaja de un 0,10 si los inmuebles tienen un certificado A o B. Y en el caso C se reduciría a un 0,05. Supongo que vinculándose el banco pues con el medio ambiente, ¿no? Entiendo, sí que es verdad que hasta ahora se daban hipotecas hasta 35 años, pero en este caso lo máximo tiempo de la hipoteca de duración es 30 años, ¿no? Eso es. Tipos de interés, aquí no se ha especificado nada ni en artículos ni en su página web. Esto ya cada uno de vosotros deberéis enviar vuestras nóminas, toda la documentación necesaria y según, supongo, vuestro perfil os van a dar más tipo de interés, menos tipos de interés. Evidentemente, cómo funciona todo. Claro, será siempre el tipo de interés más caro que si te conceden el 80% porque asumen más riesgo y es evidente que será algo más caro. Pero bueno, al final se trata de que sean hipotecas al 100%, pero que no sean locuras de tipos de interés y que sean asequibles, ¿no? Lo bueno y lo interesante de esta hipoteca al 100%, a diferencia de lo que vemos con los brokers, luego nos contarás exactamente cómo funciona un broker, es que la hipoteca al 100% te la darán como algo seguro, porque el banco es el que a ti te va a prestar todo el dinero, él no se quiere pillar los dedos y que luego tenga un impago y quedarse con una casa, etcétera, etcétera. Así que ese endeudamiento no va a superar pues tu 30-35% de ingresos. Con lo cual será una hipoteca, digamos, entre comillas, vamos a llamarlo como sana. Y a diferencia de, por ejemplo, cómo funcionan los brokers, que, bueno, pues que utilizan préstamos personales junto a la hipoteca, entonces a lo mejor se te va de cuota hipotecaria, pues yo qué sé, un 40, un 45. Exacto. Ser. Bueno, no todos los brokers, pero sí que es verdad que, bueno, que hay gente que promete concesiones del 100% de la financiación, no de la hipoteca, sino de la financiación, y al final lo que hacen es evitar un poco la trampa del control que tienen los bancos sobre el total de endeudamiento de la persona que pide la hipoteca. Entonces lo que les proponen es, oye, pues por ejemplo, para la entrada que sería de un 20% aproximado que tienen que disponer de ese total, lo que hacen es que les pidan que pidan un préstamo personal y en el momento que piden el préstamo personal, como tarda en sincronizarse los sistemas de entidades financieras para saber en qué cantidad está endeudada esa persona en el momento que pide la hipoteca, si justamente en el momento que le han concedido el préstamo personal pide la hipoteca del 80%, claro, no tienen en cuenta o no les ha dado tiempo de ver que esa persona tiene ese préstamo personal concedido, con lo cual pueden sobrepasar el límite de las entidades financieras del endeudamiento mensual del 30-40%. Quiero decir que si la cuota de hipoteca que se paga son 1.000 euros, por ejemplo, ¿Sí? Eso no puede superar, esos 1.000 euros, o sea, esa cantidad no puede ser superior al 30% de lo que ingresa esa persona, quitándole también la deuda que ya tiene. Entonces, claro, esa deuda del préstamo personal en el momento que piden la hipoteca, como la acaban de pedir, no les consta a las entidades financieras que está endeudado en esa cantidad,
con lo cual les conceden el 80% más el 20% del préstamo personal, llegan al 100%. Claro, que esto es lo que se hacía cuando no existían, digamos, las hipotecas al 100%. Exacto. Que realmente no es como si fuese una hipoteca al 100%, sino que es un préstamo personal más la hipoteca. Exacto. A día de hoy esto no os pasará porque directamente el banco os presta y no necesitaréis un préstamo personal porque ¿qué haréis con el préstamo? Entendemos que ha empezado ING Direct y suponemos que otras entidades en poco tiempo se van a añadir, ¿no? Porque bueno, ya están viendo que está muy controlado. Supongo que también tienen muy en cuenta el tema de la morosidad, ¿no? Entonces yo no sé los números ni los he mirado, pero estoy convencido de que la morosidad de hipotecas ha bajado bastante porque ya tienen un control bastante exhaustivo sobre lo que conceden, con lo cual asumen el riesgo, ¿no? de conceder el 100%. Bueno, para el banco es un negocio redondo. Son más deuda a un interés compuesto, digamos, de forma negativa, porque es un interés para el banco. Exacto. Y son muchos intereses. Está claro, y a un precio más alto, con lo cual sí, evidentemente asumen más riesgo, pero es verdad que cuando las operaciones les salen, gana más dinero. Está claro. Totalmente. Y luego a estas hipotecas 100%, que esto es de un banco propio, no tienen ni aval, ni ayuda del Estado, ni nada, sí que está y sigue vigente el aval ICO, que tenéis un podcast por allí donde hablamos con todos los requisitos, etcétera, pero sí que es verdad que el aval ICO es un poco como que te toque un piso de VPO, la lotería, algo así. Es algo muy limitado, se miran mucho todos los requisitos, es mucho más exhaustivo. Y ahora, otra novedad que hay, aparte de este aval ICO, es un aval nuevo que se va a lanzar en Cataluña, que aún no se saben todos los requisitos, pero se dice que va a ser algo similar como el ICO, pero solo aquí en Cataluña, y lo lanza la propia comunidad, que supongo también que se irá expandiendo a otras comunidades si se necesita. Y entiendo que son excluyentes, o sea, en el caso de que te acojas al aval que de la Generalitat de Cataluña, no puedes acogerte al aval ICO de Entiendo que sí. Y bueno, decir más que nada que yo creo que son buenas noticias porque hay un problema, que es que los jóvenes no pueden alquilar, pues vamos a ir por la vía de comprar, que con pocos ahorros, ¿no? Decir, tener un 7% acogiéndose a la rebaja del ITP, más los gastos... Menores de 75 años, etcétera. Sí. Más los gastos que tengas que pagar asociados a la compraventa, pues que con un 7% pues puedes empezar a optar a una vivienda, que con 14.000 euros ahorrados ya puedes tener un pisito de 200.000 euros o una casa en las afueras, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces yo creo que es un buen punto positivo y ahora más que yo creo en todo el periodo desde 2008, creo que es un momento muy sencillo de conseguir una hipoteca al 100% en comparación a todo lo que hemos vivido. Faltará encontrar la vivienda, porque no es fácil, pero sí que es verdad que cuando la encuentras ahora facilidades hay y el precio pues no es desorbitado como hace a lo mejor un año, que sí que el precio de hipoteca estaba desorbitado. A mí lo que me ha sorprendido es que a diferencia del Avalico, que cuando se fijaron los precios máximos llegaban 320.000 en capitales, etcétera, el ING te da una financiación de hasta 400.000 euros, que me parece algo elevado. Pero si lo miras al detalle es lo que tú has dicho, para el banco es un negocio y si firma una hipoteca al 100% de 400.000 euros, ojo. Sí. Hilando un poco con las buenas noticias, pues hablar que tenemos una nueva bajada de tipos de interés, ¿no? Se ha anunciado ya y se ha confirmado un 0,25 menos y luego también se ha anunciado que dentro de la próxima revisión van a bajar otra vez otros 0,25. O sea, son buenas noticias. Exacto, sobre todo para los que tenemos la hipoteca variable, que vamos a notar en la cuota mensual que cuando nos haga la revisión se nos va a bajar, todavía no sé exactamente en qué porcentaje, pero bueno, dinero circulante que vamos a tener para poder moverlo y seguir activando la economía poco a poco, ¿no? Eso es, normalmente cuando empiezan a bajar los tipos de interés, el Euribor directamente también va cayendo y por eso acaban bajando lo que son las cuotas. Y para los que vayan a pedir hipoteca, pues poco a poco esos tipos irán bajando y los fijos yo creo que van a empezar a ser muy atractivos y empezar a firmar una hipoteca cercana al 2. Estamos hablando, y para ponernos un poco al día, que actualmente se están cerrando hipotecas a tipo fijo, aproximadamente con bonificaciones y tal, pues entre 2,5, 2,5, 2,6, ¿no? Eso es. Entonces es posible que nos lleguemos cercanos a tipos de interés al 2%, ¿no? Claro que sí. Y luego, por parte del gobierno, ha prometido a Bruselas que con los nuevos fondos va a tener preparado un fondo ICO para invertir en promociones de vivienda asequible. ¿Cómo va a hacer esto? Ya se verá, pero se dice que préstamos o avales para los promotores, ellos mismos empezar a construir. Veremos lo que pasa
Ya sabemos que esto pues no es algo inmediato, va para años, luego se cumple, no se cumple. Pero bueno, ha sido otra buena noticia que hemos añadido aquí, que a ver si sale. Ayer precisamente veía en televisión varios cortes de Pedro Sánchez anunciando 20.000 viviendas, 45.000 viviendas, o sea, anunciando que iban a construir esto desde hace varios años. Y la suma es cero. Y la suma actual es cero, ¿no? O sea, ya veremos todo lo que vuelven a prometer. Pero no tiene pinta, desde luego, yo no veo al gobierno construyendo viviendas. De hecho, no debería de hacerlo. Debería de promocionar y de apoyar incentivar a la gente a que lo haga, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Como siempre, promesas y promesas y veremos cuál es el resultado. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Lo que está claro es que yo creo que se están juntando diversos factores que a principios de año, finales de año pasado, no se veía tan claro, pero poco a poco yo creo que va siendo un buen momento para espabilar, para comprar una vivienda, porque independientemente de que seamos una agencia inmobiliaria, que esto nos lo dirán muchos, que son típicos comentarios, claro, a ti te conviene, eres una agencia. Si analizamos un poco, 3 datos muy rápidos. En agosto, el precio ha aumentado un 4% a la vivienda y las ventas se han disparado un 6%. El mercado hipotecario se ha reactivado un 12%, es decir, han habido un mogollón de hipotecas. Luego el Euribor ha bajado otro 3%, va a seguir bajando. Hemos visto que los tipos de intereses van a bajar y ya está previsto de que vuelvan a bajar. Y cuarto factor y más importante, hay una escasez de oferta brutal, con lo cual siempre decimos lo mismo. En el momento que encuentras la vivienda que te puede encajar, si haces estos números muy bien hechos y sabes que puedes hacer frente a la hipoteca para comprar esa vivienda, es el momento de hacerlo, porque es que no se prevé, ni mucho menos tendría que pasar otra pandemia Algo así. o algo del estilo para que los precios bajaran, con lo cual... si nos esperamos 6 meses, es muy probable que paguemos más cara la vivienda a día de hoy, ¿no? Es que pensemos un momento, todo lo que ha subido la vivienda este 2023, si ahora añadimos más gente que está dispuesta a comprar, porque si hay más facilidades para las hipotecas al 100%, si las hipotecas son más baratas, hay más gente que ya dice, va, voy a espabilar a comprar. Entonces yo creo que es lo que tú has dicho muy bien, cada uno tiene que hacer sus números y decir... Con esto, este 30-35% de mi sueldo o el mío y el de mi pareja, ¿puedo hacer frente a la hipoteca? Si la respuesta es sí y no encuentro ningún alquiler que sea más bajo, esté adecuado, si hay otro piso, tengo otra opción, yo me lanzaría hacia adelante, a no ser que, como digo, pues tengáis previsión de o iros fuera o tener otros planes, ¿no? De hecho, los números, es que al final los números cantan, ¿no? Y en 2022, viendo un poco los números generales a nivel nacional, se cerraron aproximadamente unas 700.000 operaciones de compraventa de viviendas. En 2023 ha bajado a 640.000 aproximadamente y seguramente debido a la subida de tipos de interés que nos acordamos que el año pasado pues subieron bastante y simplemente hubo una reducción de 60.000 operaciones. No tenemos los datos todavía, porque claro, estamos en octubre y no tenemos los datos de este año, pero estoy convencido que acabaremos por encima de los 700.000, volveremos a números de 2022 y seguramente por encima, ¿no? Bueno, al final si bajan los tipos, pues se reactiva la venta de viviendas, ¿no? Claro, ahí está la decisión de cada uno, y lo dicho, cada uno que se haga sus números y decida si cree que es conveniente o no. Y volvemos a recordar que se hagan los números antes de ir a visitar las viviendas y hacerlas. Nos sigue pasando casi todos los días. Viene gente o nos llama gente que pretende visitar una vivienda pero sin tener los números claros y saber exactamente si pueden optar o no pueden optar a comprarla. Eso hace que luego, a la hora de tomar decisiones rápidas, porque publicamos una vivienda y viene mucha gente interesada, a la hora de tomar la decisión hay que tener los números muy bien cuadrados para poder presentar o cerrar una reserva. Y bueno, y tenerlo todo muy bien estudiado por eso, porque si no se pierden oportunidades, incluso luego a nivel de capacidad de negociación. Evidentemente, si los números acaban cuadrando, pero no se llega, pero se sabe que casi se puede llegar a optar al precio de publicación, pues claro, eso te da una capacidad de negociación bastante importante, ¿no? Suma, al final no deja de ser una competición.
Compites tú con varias personas por adquirir Exacto. una Y no vivienda. hablemos ya del tema de alquileres, que también es una competición todavía mucho más exagerada, ¿no? Pero a nivel de venta igual, en cuanto sale una vivienda que es interesante, que el precio es correcto de mercado, evidentemente... Hay interesados. Bueno, de hecho es eso, nos entran mañana por la tarde, en un piso tenemos 6 visitas seguidas cada media hora, lo publicamos, creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, antes del fin de semana. Exacto. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando. Claro, y la opción que no tienen si no es comprar sería alquilar. ¿Y qué está pasando con los alquileres? Pues esta última semana hemos tenido que... Ha habido movimiento en el tema de los alquileres. Yo creo que todos habéis visto algo, ya sea por las noticias, por redes sociales, acerca de la huelga de los alquileres. ¿Qué está pasando? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Vamos a poner un vídeo para poneros en contexto. O sea, es que no aguantamos más, vivimos ahogadas, la mitad de nuestra nómina se va en alquiler, no llegamos a fin de mes, no dormimos por las noches, entonces si siguen subiendo los alquileres vamos a dejar de pagarlos y no va a haber juzgados, policías ni matones que nos puedan desahuciar a todas las que vamos a organizarnos para ello. Segundo, ante los políticos y los gobiernos lo que tienen que hacer sí o sí es de una vez por todas asumir responsabilidades, por eso exigimos la dimisión de la ministra de Vivienda, que se vaya de una vez por todas a su casa, una de las múltiples que tiene, que claramente defiende el rentismo, y por último, claro, caminando hacia esa huelga de alquileres, cuando decimos de que tenemos mucho poder, que si nos organizamos tenemos más poder que cualquier político o cualquier casero, es porque vamos a caminar a la huelga de alquileres. Mañana empieza ese proceso. Se ha hecho una huelga a nivel nacional acerca de los precios de los alquileres. Se pretende hacer una huelga, ¿no? Que al final no es una huelga, ¿no? Dicen que es que quieren dejar de pagar Eso el alquiler. es, sí, tienes razón. Se ha hecho una manifestación para querer hacer una huelga, que lo que quieren es simplemente dejar de pagar y que se reduzca el alquiler a la mitad o a lo conveniente para que puedan vivir. Es decir, que si tú cobras 1.000 euros, pues en vez de pagar 1.000, pues pagues el 40, 45%, 35%, que es lo que se dice que es lo ideal para tú poder vivir y no tener ningún riesgo. Entonces, ¿en qué se apoyan? Pues ellos se apoyan mucho en el artículo 43 de la Constitución, que os lo leo textualmente, que lo he buscado. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo acuerdo al interés general para impedir la especulación, ¿vale? La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. En base a esto dicen que es un derecho y que pues o se bajan los precios o no. Y realmente sus argumentos tienen lo que ha dicho la chica en el vídeo tiene razón conforme a este artículo, porque yo no sabía que en la Constitución ponía que el propio poder, el propio Estado, los propios políticos podían regular los precios. Y es así, yo pensaba que era algo pues que era una ideología del partido político y que lo hacían y regulaban el índice de alquiler y tal, pero pensaba que, o sea, no sabía que estaba en lo que es la Constitución, me ha sorprendido. Luego, otra cosa en que se apoyan, al final invertir en vivienda es una inversión. Y al igual que tú inviertes en la bolsa, hay un dicho que es muy famoso, que es rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Se apoyan en esto también. Y bueno, se apoyan también en 1931, después de la Primera Guerra Mundial, que hubo una huelga también acerca de los alquileres. Y amenazan con esto, con dejar de pagar el sueldo, el alquiler completo o la mitad de ello. ¿Qué opinas? Bueno, que cualquier acción de este tipo pues, puede tener muchas consecuencias y no siempre positivas. Es posible que sean consecuencias negativas, ¿no? Al final, yo pienso en la cantidad de personas que tienen viviendas en alquiler que volvemos a lo mismo. No siempre son, y el porcentaje mayor no son fondos de inversión ni personas que tengan 10 y 15 pisos. La gran mayoría y el porcentaje más elevado de personas que ponen viviendas en alquiler son personas que pues tienen una segunda residencia y que la ponen en alquiler y que cuentan con ese ingreso mensual pues para poder vivir, ¿no? Porque han trabajado durante mucho tiempo, han invertido en tener una vivienda claro, al final si esta gente deja de pagar o paga solo la mitad del alquiler, lo que pueden provocar, que es lo que ya está pasando en el momento que se hace una intervención de cualquier tipo, pues que baja la oferta, porque al final si no hay seguridad jurídica a los propietarios, que es lo de siempre, yo creo que es por la medida pasa por darle seguridad jurídica al que pone un piso de alquiler, lo que van a hacer es que todavía va a decrecer la oferta de alquiler, con lo cual el problema no se soluciona para nada. Y aquí también lo que hay es que el propio artículo de la Constitución, que el 47 que he leído,
se contradice con... O sea, el otro bando lo defiende diciendo que el artículo, creo que es el 33, aquí a lo mejor patino, que es el de la propiedad privada, que dice que se tiene que respetar lo que es la propiedad privada y en el caso de que te tuviesen que expropiar, que eso también está en la Constitución, yo no lo sabía, te pueden expropiar sin ningún tipo de problema, pero haciéndote una compensación justa a precio de mercado. Es decir, que si se llegase a este punto de que tuviesen que expropiar a alguien, pues si alguien le expropia en un piso en el centro de Madrid para ponerlo de alquiler social, a esa persona le tendrían que pagar por lo menos lo que vale el piso. El justiprecio, sí. ¿Se haría eso? Probablemente no, y por eso supongo que los políticos no lo están haciendo. Bueno, Yo creo que no sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que al final nos venden unos cuentos y cuentan la historia de una manera que no es. Y al final yo, por ejemplo, ayer veía una entrevista que le hacía a García Ferreras en La Sexta al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y hablando del tema de vivienda, de alquileres, precisamente hablando de este tema. Y claro, el ministro daba un dato que decía que, claro, que con la intervención de los precios de alquiler y con el índice de precios han conseguido que bajara un 5% el precio de alquiler en Barcelona, por ejemplo, ¿no? No sé si era Barcelona o era Cataluña. Pero claro, la siguiente pregunta era, vale, han bajado los precios un 5%, pero la oferta, la cantidad de viviendas que están en alquiler, ¿cómo ha ido la oferta? Que no se le preguntó. Pero claro, si se lo hubieran preguntado, tendría que haber dicho que es que se ha reducido más de un 17% las viviendas que se ofrecen de alquiler. Con lo cual, sí, es verdad que hemos bajado un 5% de media los precios de alquiler, pero claro, es que hay menos viviendas en alquiler, con lo cual hay menos gente que puede optar a entrar a una vivienda de alquiler. Yo creo que has dado en la clave, que es que esta huelga, o sea, está mal enfocada. Perdón, la huelga, esta manifestación que se ha hecho está mal enfocada. Se debería haber enfocado en quiero que se construya más vivienda. Bueno, al final lo que decimos, la solución no pasa por... es que no se pueden tomar medidas así, vamos a dejar de pagar. Es como si todos los autónomos de este país nos decidiéramos entre todos, que hay varias plataformas que lo están fomentando, que vamos a dejar de pagar todos los autónomos. Tendríamos consecuencias, ¿no? Pues es que claro que habría consecuencias si dejaran de pagar el alquiler. Y la consecuencia primera sería eso, que los pocos que están dudando en si alquilar o vender, que cada vez hay menos, porque lo estamos viendo, y esta mañana hemos estado haciendo un análisis de la zona, de cómo la tenemos en el tema de alquiler, y hemos visto que en una ciudad de 170.000 habitantes, hemos visto que había 24 publicaciones de viviendas en alquiler, pero hemos estado mirando una a una, y al final nos ha quedado Dos, tres viviendas. El resto eran creo que eran 3 y una estaba repetida. Exacto, pero el resto eran temporales, con lo cual no eran temporales turísticos o eran alquileres grandes, de 5.000, 6.000 euros. Exacto, de casas muy grandes que entonces no entran dentro del índice. Al final, si seguimos de esta manera, la persona que sí o sí tiene que vivir de alquiler, pues no tiene opciones. Pero es que hay que poner el foco en otro sitio. Es vamos a intentar construir, también se habla ahora de intentar construir viviendas de VPO o de alquiler social. Bueno, pues promocionemos eso. Si es que pues de eso se deberían quejar. Exacto, yo creo. Exacto. Y luego otra parte también es que esta gente que se quejaba, por ejemplo, donde estaban haciendo esto es en el centro de Madrid. Tienes que entender que no puedes pagar 800 euros por vivir en el centro de Madrid, porque es que Madrid es como, vete tú a vivir a París. Madrid va a acabar siendo como París o va a acabar siendo como una gran capital. Entonces, no puedes vivir allí si pagas 800 euros al mes. Te tocará irte a las afueras. Y es que si Madrid crece mucho y se vuelve como a París, pues en las afueras no podrás vivir. El otro día también veía a un chaval que me es muy simpático en vídeos de TikTok, que él hace parodias de como si él fuera multimillonario. Y el Pablo G. Show. No me acuerdo del nombre, pero sí. Que siempre sale así sentado. Exacto, este de aquí. Este chaval que me parece un talento brutal el que tiene. Y hablaba precisamente de eso. Se puso serio y decía, oye, que yo he vivido durante muchos años de alquiler. Ya sé cuál dices. Exacto, de alquiler en Madrid. Dice, lo que pasa que me tocaba vivir a las afueras de Madrid y me tocaba hora y media de coger transporte público para llegar al centro para poder estudiar. Claro, él vivía ahí, pero claro, pagaba un alquiler de 400 euros al mes. Y claro, señores, a lo mejor no nos podemos permitir vivir en todo el centro y no nos podemos evitar el tener que viajar una hora y pico y pagar 1.000 euros de alquiler. Pues a lo mejor están... Claro, es lo que decimos. Y que es una persona que cobra mucho dinero.
O sea, que gana más dinero que la media. Exacto. Bueno, pero él hablaba de su momento de cuando era estudiante. Vale. Pero es que al final la vida es así. Por mucho que ya me encantaría que todo el mundo en Barcelona pudiera pagar 400 euros en el centro o en Madrid y que tuviera una vida mejor. Pero es que la realidad es la que es. Y por mucho que le demos muchas vueltas, es lo que hay, ¿no? Claro. Bueno. Yo creo que hay como que aceptarlo y para mí es eso. Yo creo que todas las quejas que hay acerca del alquiler, de los debates y tal, es que para mí es una tontería porque es una batalla perdida. No vas a solucionar el problema del alquiler en 2 meses, en 3 meses, en un año, No. ni en 2. Lo que pasa es que hay que hablar de eso, de hacer, de mirar y hacer políticas mirando a 10, 15 años vista, cosa que en este país es imposible porque los políticos solo miran el tiempo de la candidatura y miran a 3, 4 años, nunca miran a largo plazo. ¿Sabes qué se ha conseguido con esta huelga? Que el gobierno active ya directamente el bono del alquiler. ¿Qué es? Es un bono de 250 euros, ¿vale? Para alquilar o casas, pisos o habitaciones, ¿vale? El máximo son 600 euros para un alquiler normal y para una habitación 300. De 18 a 35 años, 21.600 euros al año, que son 1.800 brutos aproximadamente. ¿De sueldo te refieres? De sueldo, lo máximo que puedes cobrar. Cada comunidad autónoma tendrá su formulario para rellenarlo y empezará seguramente el 1 de noviembre. Ya veremos si lo cumplen o no. Vale. Se están quejando en el centro de Madrid y en el centro de Barcelona. ¿Qué alquiler hay por 600 euros con el índice? No hay, no existe. ¿De qué sirve esta ayuda? Y luego es más, si te dan la ayuda, como se considera una ganancia patrimonial, tienes que tributar en renta y más o menos en el tramo más bajo, creo que, lo tengo apuntado por aquí, tendrás que pagar pues de los 3.000 euros que te dan, tendrás que pagar 570 en el primer tramo. Si cobras un poco más, luego sería un poco más y el resto va al casero. ¿Vale? El cual el casero también va a pagar cuotas y que de los 3.000 que da el Estado, a lo mejor el Estado vuelve a la saca unos 1.000, bueno, 1.200. Pues otra medida más de paguitas. Estamos en el país de las paguitas y medidas populistas totalmente para conseguir votos. Y es que es la misma historia de siempre, no tiene más. Mi pregunta es que me gustaría ver cuando se acabe y se den todos, ¿cuánta gente se ha podido acoger a este bono? Pero eso da igual, si es que les da absolutamente igual. Si al final se trata de lanzar la noticia, vamos a intentar rascar 4 votos más y cuando llegue el momento pues ya nadie pregunta y nadie se acuerda. En este país nos olvidamos de las cosas al cabo de 2 días, porque siempre hay una más gorda al cabo de 48 horas. Con lo cual, pues lanzan esto, así intentan rascar 4 votos más para parar todos los golpes que les están dando por todos lados y a ver si con esto... Pero que al final no solucionamos absolutamente nada. Correcto. De todas formas, no lo he dicho, tenéis todos los links abajo y tenéis el link también para optar a este bono de alquiler. Que mira, como parte positiva del gobierno, la web está muy chula, muy claro, muy sencillo de ver. Sí, la web está muy bien. Te puedes acoger, ¿no? Todas las excepciones están muy bien. O sea, si alguien realmente vive a las afueras y puede optar a estos alquileres de 600, 300, que sí los hay en las afueras, pues está genial. Y yo de verdad creo que es una ayuda buena si realmente hubiese un plan, como tú bien dices, de construcción más adelante. Y tampoco veo que le des 250 euros a una persona que va justa, que significa que necesita el dinero y que llegará justo a final de mes para que luego en agosto le hagas pagar 570. Es un palo enorme para ella. Bueno. Entonces es un poco así. Pero sí que creo que sería una buena medida para ayudar si esta medida no tuvieses que pagarla en renta y se extiende durante, por ejemplo, 10 años, son 10 años donde tú estás ayudado por este bono de alquiler y luego sabes que en 10 años habrá más vivienda, seguramente habrá bajado un poco más o habrán alquileres más asequibles y te podrás optar a esos alquileres. Pero cuando no hay un plan a largo plazo, allí se cae. Y bueno, esto es lo que hay. Como siempre decimos, que quiten el ITP y el IVA y fuera. Y cambiando de tema totalmente, vamos a abrir una sección nueva. ¿Ah, sí? Que se llama comentarios de nuestros seguidores. No se llama, son comentarios de nuestros seguidores. Como tenemos bastantes comentarios y hay muchos que ya hemos dicho en otros podcasts que creo que son interesantes y pues para responderlo en texto, pues decimos, vamos a responderlo podcast a podcast, cogemos, 2, 3 de los más interesantes y los comentamos en un momento. Los voy a leer, los tengo aquí en el móvil, ¿vale? Vale. En el último podcast, cuando hablábamos de soluciones acerca del precio, en este caso nos comentaba Charlie,
dice, leo textualmente, si realmente deseamos que la vivienda sea más asequible y que los precios disminuyan, ¿por qué no consideramos una solución dual que incluya incrementar la oferta y limitar la demanda simultáneamente? Mientras que aumentar la oferta puede ser una solución a largo plazo, limitar la demanda puede tener efectos inmediatos. Por ejemplo, podríamos explorar prohibir a nivel temporal la compra a corporaciones o grandes tenedores durante unos años, todo lo que sea residencial, ¿vale? ¿Y qué opinamos acerca de esto? Si vemos bien, no lo vemos bien, ¿cómo crees que afectaría si hacemos algo así? Bueno, yo creo que es exactamente lo que dice él. Evidentemente, aumentar la oferta a día de hoy o se empieza a construir miles y miles de viviendas que no estarían de hoy para mañana, sino que se tardarían muchos años en tenerlas, a corto es imposible. Y sí que es verdad que, bueno, limitar la demanda, pues bueno, no es mala opción. Mirar a hacer una estrategia para... Lo que pasa es que a mí me gustaría tener el dato de exactamente cuántos grandes tenedores, que bueno, claro, al final, Compran los a pisos. partir de hoy, grandes tenedores se considera una persona que tiene a partir de 5 residencias. Sí, 5 ¿no? o más. 5 o más. Pero me gustaría saber cuántos de ellos o qué porcentaje de viviendas que se venden a día de hoy las compran este tipo de personas, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues no estaría mal, ¿no? Limitar a la compra de viviendas, pues también es verdad que ahí metemos también quizá a empresas que se dedican a comprar, reformar y vender, ¿eh? Pero bueno, Claro. a lo mejor Va por sería ahí una el medida tiro. a estudiar. No me parece mala, ¿eh? Tiene un sentido. Siempre pienso es eso, el intervencionismo y el prohibir y el limitar, yo siempre estoy en contra. Pero bueno, a lo mejor, pues si se estudia los números, puede tener un sentido, ¿no? Yo creo que la clave de esto es lo que justo venimos comentando y lo que comenta él, es que a largo plazo haya un plan. Si no hay un plan es Está claro. prohibir por prohibir. Claro, sí, Bueno, prohíbo claro. esto. Lo que no se puede, esto también lo comentaba el otro día también a través de un comentario, lo que no se puede hacer es tomar medidas temporales para problemas que son estructurales. Si hay problemas que son circunstanciales, sí que medidas temporales pueden hacer que se saque un provecho, ¿no? Claro. Pero cuando el problema es estructural, las medidas temporales al final no sirven para nada, ¿no? Totalmente. Y luego tenemos a Marcos, que un saludo desde aquí, siempre nos comenta los podcasts. Nos dice la siguiente pregunta. ¿Creéis que afectará el precio de la vivienda el hecho de que a partir de 2030 necesites para vender o poner en alquiler una certificación energética de E y en 2033 de D? ¿Podría ser que al no tener dinero para reformar las casas se pusiesen a la venta en 2029 y haya muchísima venta de vivienda y haga que el precio de la misma baje? Podría ser que pasara, claro. Hay mucha gente que a lo mejor no dispone del dinero para poder reformar y hacer que mejore la certificación energética de esa vivienda. Perdón un segundo. Yo esto no tengo ni idea. Para mejorar la certificación energética, ¿qué va? ¿De tema de cerramientos, electricidad o qué es? Exacto, es mejorar cerramientos y aislamiento de la vivienda, bueno, mejorar también la calidad de los, por ejemplo, de la caldera. Electrodomésticos serían. Exacto, electrodomésticos. Vale. Bueno, se tienen en cuenta varios parámetros, ¿no? Sobre todo aislamiento y consumo energético de la vivienda, ¿no? Es decir, que es una partida cara. Exacto, es una partida es importante. O poner placas solares, por ejemplo, vale. O aerotermia, o sistemas que mejoren el consumo energético de esa vivienda y el gasto energético. Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente que no puede o no tendrá dinero para poder reformar esa vivienda antes de venderla, con lo cual en 29, pero volvemos a lo mismo. Sí que es verdad que a lo mejor hay un repunte o una bajada de precios durante esa época, porque la gente no está pendiente de estos temas. No. Tú no estás pensando en que en 2030 voy a vender. O sea, normalmente cuando la gente vende es porque está en una situación, voy a vender, toma una decisión para vender en 2 meses, con lo cual no creo que la gente se ponga o esté pendiente de este tema precisamente, de decir, oye, voy a dejar el precio porque si no el año que viene voy a tener que reformarlo para vender. Es verdad que puede haber ciertas viviendas que sí lo tengan en cuenta, pero la gente habitualmente estas cosas no las tiene en cuenta. Bueno, estos han sido los 2 comentarios. Dejadnos más comentarios a ver qué opináis. Sí, claro que sí. Y los más interesantes, pues los evidentemente hay muchísimos más y si tuviéramos que contestarlos a todos nos pasaríamos aquí 2 horas, ¿eh? Pero sí que es verdad que nos gusta porque intentamos contestarlos por escrito, pero oye, si hay cosas que las podemos aquí comentar y pensamos que pueden ser interesantes, pues oye, pues bienvenido sea. Y terminamos con un vídeo que yo creo que es muy
muy interesante que habla acerca de una burbuja inmobiliaria, que es de Sergio, ya lo hemos visto algunas veces aquí, y creo que tiene razón. ¿Hay burbuja inmobiliaria? En este artículo que escribí aquí ya lo adelantaba yo hace meses, pero cada vez está más claro. Te adelanto ya que sí, que la hay, pero no para todos y en todo. A ver, lo primero de todo, ¿vosotros creéis que es normal que la gente no pueda pagar un alquiler? Bueno, es que ya no solo pagarlo, sino conseguirlo. Y no hablo de grandes ciudades, hablo de pueblos o de ciudades de la periferia. No hay inmuebles en alquiler. Y el poco que hay se destina al alquiler por habitaciones, que hace tan solo 5 años era tan solo para estudiantes, pero ahora es para cualquier persona que necesite un techo, porque no hay viviendas. La gente está comprando como loca, los que tienen ahorros porque así les da rentabilidad y los que no porque así ganan dinero. Pero ¿qué va a pasar cuando los ayuntamientos se pongan las pilas con la vivienda pública? Que la gente no necesitará vivir en una habitación, porque tendrá una vivienda social donde podrá estar mucho mejor y al mismo precio. Y todos estos inversores que están comprando la vivienda cara, porque aun comprándola carísima les salen los números, no tendrán inquilinos porque estarán en un sitio mejor y no tendrán compradores porque han comprado caro. Ahí está la burbuja, en esas inversiones. Es una burbuja de inversión, de rentabilidad. Mucho cuidado, por favor, especialmente los que estáis hipotecando hasta arriba para este tipo de inversión. ¿Qué opinas tú? ¿Hay burbuja? ¿La habrá en un futuro? Sígueme para más. ¿Qué opinas? Bueno, pues que yo creo que tiene razón, pero lo que decimos es una burbuja muy... Para inversores, ¿no? Exacto, muy pequeña y habla sobre todo de la gente que se está dedicando a hacer este tipo de operaciones, ¿no? A nivel general no se puede comparar la burbuja esta que habla él, que yo no consideraría burbuja, a la burbuja que había pues antes de la crisis del 2008, ¿no? Es verdad que lo que está haciendo es avisando a gente que se está dedicando a endeudarse para hacer este tipo de operaciones, ¿no? De comprar para alquilar por habitaciones. Y yo la verdad es que, bueno, que son operaciones al final arriesgadas porque puede pasar que llegue esto. También es verdad que no veo que de golpe y porrazo aparezcan, no sé, 100.000 viviendas Pero dentro de 20 años, sí, probablemente sí. ¿Qué es lo que posible. te dura la vida? La hipoteca, bueno, cuando lo inviertes. bueno, pues es cierto. Y es verdad que dentro de 20 años no sé qué es lo que van a hacer con estas viviendas si realmente hay una oferta importante de alquiler social, ¿no? Bueno, al final, yo, como siempre, la gente que toma decisiones a nivel de inversión y a nivel de rentabilidad, pues son libres de hacerlo. Y bueno, y allá ellos hay que acarrear las consecuencias, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, el sector inmobiliario es una inversión como que se piensa y es, por la historia que tiene, que es muy segura y muy estable, pero que no hay que olvidar que también pues, puede bajar, puede caer. Exacto. Y que no deja de ser al final un gráfico como si invirtieses Exacto. en bolsa que sube y baja. Exacto, al final es como, tú lo has dicho, invertir en bolsa. Eso si sí. Yo invierto a corto con muchísimo riesgo puedo ganar bastante dinero, pero es verdad que puede ser que a la larga pues acabe perdiendo. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Los que están apostando por ese modelo de negocio pues están ahora arriesgando, están apretando fuerte y evidentemente estoy convencido de que les está funcionando bastante bien, pero veremos a ver cómo va dentro de unos años, ¿no? Dejadnos en los comentarios vosotros qué opináis y nos despedimos por aquí. Darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao.